Hola, muy buenos días. Soy Gigi Rote, escritora. Estáis una semana más escuchando el podcast No todo es amor. Ya sabéis que estamos en el capítulo 9, en el episodio 2, y que esta semana estamos compartiendo un ratito con mi querida compañera Abelina. Buenos días, Abelina. Hola, buenos días. Y muchas gracias por acompañarme, lo primero, en esta aventura del podcast. Bueno, esto yo siempre digo que es como tomar un café con una amiga. Abelina, me encantaría que nos contaras cómo llegas tú al mundo de la escritura. Bueno, dando un pequeño rodeo primero por el mundo de la lectura, como me imagino que la mayoría de todos nosotros. Yo siempre he sido una lectora empedernida al punto de que mi madre se enfadaba conmigo porque cuando me cansaba de estudiar, en lugar de salir a la calle e irme por ahí a despejarme, me cogía lo que fuera, pues me daba igual que fuera un libro, un TV, un periódico o la lista de la compra, vamos. O sea, la cuestión era leer algo. Era leer algo, Y ¿no? exactamente. Pero desde muy pequeñita. Desde muy pequeñita, aparte empecé a leer muy pronto, de tanto que era la admiración de todas las vecinas y de todas, porque con Sí. 3 años leía letra escrita a mano, leía letra de imprenta, o sea, leía cualquier tipo de letra que me pusieran por delante. Madre mía, o sea Y que sí. entonces era la admiración, porque a veces me daban una carta o me daban un periódico, a ver, Lina, porque me llamaban con el diminutivo Sí. Lina, a ver, Lina, lee esto, a ver qué pone. Y la gente se le caía la baba porque, claro, es que era un retaco, un retaco y leía cualquier cosa que me echaran. Y aparte, supongo que aprendería prácticamente sola, porque es que a los 3 años sé que empezaría al colegio, pero claro, Claro, no empezaban con la M, con la A, ¿no? claro. Claro, yo Pero me aburría. en tu casa leían. Mi casa leían, sí. En mi casa siempre mi madre y mi padre han sido aficionados a la lectura, todo lo que les ha dado de sí el tiempo, porque claro, mi padre éramos 6 hermanos, estaba pluriempleado para mantenernos a todos y mi madre, pues aunque no ha trabajado fuera de casa, pues con 6 hijos, 6 hijos son también iba a muchos. apañar a la pobre. Yo no puedo con uno a y, veces, con seis y me de hecho, mi imagino. madre era socia del círculo de lectores Anda, en aquella época, o sea, te estoy hablando de los años 60 y 70, ¿no? Más o menos. qué Y bueno, entonces, pues en mi casa libros nunca han faltado. qué bueno. Pero, claro, eran libros de mayores, Mm. Pero había no algún, eran libros infantiles. claro, pero había algún género así que te gustaba más, que hizo que te decantaras a voy a Mira, escribir. yo creo que cuanto más gordo era el libro, más me atraía. ¿Sí? Sí, 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 yo con 13, 14 años, una cosa así, pues ya me había leído todos los clásicos que estaban en la biblioteca de mis padres, pues Ana Karenina, Guerra y Paz, Crimen y Castigo, o sea que no son lecturas tampoco muy apropiadas para una cría de esa edad, pero era lo Claro. que había. Mm. Y bueno, yo me hacía mis composiciones mentales y yo he leído mucha novela del 19, Pero también pero era, mucha, mucha, mucha. fíjate lo que has dicho tú, en los años 60, 70, es que era en otra época, era lo que se llevaba, quiero decir, tú ahora, por ejemplo, bueno, tú como yo, que vamos a firmas en muchos sitios, tú entras en muchas librerías cuando tienes que ir a firmar o porque vas a visitar y ahora hay espacios de todo, quiero decir, de fantasía, de novela juvenil, de black juvenil, de tal, pero antes no era así, antes era un género, por llamarlo de una forma, quiero decir, y el resto era como extraño. Entonces, me ha hecho gracia cuando has dicho lo de los clásicos, pero yo creo que es que los clásicos los hemos leído todos al final. Claro, y sabes, yo me acuerdo muy bien porque, bueno, alguna vez me regalaban libros a mí, Mm, no muy a menudo, porque la economía en claro, aquella época estaba un poco fastidiada, y me acuerdo de los clásicos juveniles de Bruguera, que tenían, claro, es yo verdad. no sé si tú los has llegado a Sí. conocer, que tenían como, cada 2 páginas tenían como un cómic sobre la novela. Y Mm, luego ya tenían o sea, con letra normal, tenían la novela, pues no sé si se completa o se llama una adaptación, porque claro, hace tanto tiempo claro. que no lo sé bien. Entonces yo primero me leía la parte del cómic, digamos, o sea, del tebeo, y luego ya, pues si la historia me enganchaba, ya me leía la historia completa. Así pues leí Mujercitas, leí también La pequeña Dorry de Dickens, y no sé si alguno más, es Mira, que no yo me acuerdo muy bien. esa Es colección la que heredé yo de mis hermanos, porque como yo soy la cuarta, me llegó todo heredado, como digo. Y esa luego suerte que tuviste. sí. Y luego Barco de Vapor,
que ahora Claro, y vuelve a estar Barco de Vapor, pero que hubo un tiempo que lo que era la lectura infantil había desaparecido un poco por todos los libros que empezaron a salir pues de 3 dimensiones, de dinosaurios o de leones o de tal, y los sonoros. Pero es verdad que yo los veo y digo, mira, volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, que es como al final aprendes a leer, como digo yo. Pero bueno, pero claro, a mí el barco de vapor ya me pilló que ya no era una niña, ya era una jovencita. claro. Entonces ya no estaba yo para ese tipo de lecturas. Claro, por eso te digo que fíjate que vamos heredando y luego van apareciendo editoriales o partes de editoriales que sacan para niños también y es así. Bueno, ahora la segunda pregunta que es la importante también, como digo yo. ¿Por cuándo llegas tú al mundo de la escritura? Pues yo hago una primera intentona cuando era pequeñita, porque me hubiera gustado muchísimo escribir mis propios cuentos, pero Sí. aquello fue un fracaso estrepitoso. Supongo que porque no tenía la madurez para poder hacerlo. Entonces, como vi que no me salían como yo quería, pues esa afición la dejé un poco aparcada. Sí que es verdad que esporádicamente pues escribía alguna reflexión o incluso algún poema, Mm, pero no pasaba la cosa de ahí. ya, Y ya muchísimos años después, ya con ya mis hijos medio criados, con mi carrera profesional establecida, ya con un poco de tranquilidad, pues un buen día digo, voy a ver si soy capaz de hacer esto que no pude hacer cuando era más joven. Y oye, pude. qué bonito, qué bonito. Y hasta el día de hoy, que llevamos Hasta el cuántos día de hoy, libros exactamente. publicados llevamos ya, que de eso hablaremos mañana, pero para el adelanto, ¿cuántos libros? Pues mira, la verdad es que son unos cuantos, ¿eh? Por Porque puede ser eso. que tengo tres, aunque actualmente a la venta solo tengo uno, los dos primeros están descatalogados. Luego tengo dos novelas para público adulto, tengo un libro de relatos completo, tengo también un libro, bueno, el libro de poesía que ya lo he mencionado, y luego tengo una saga infantil juvenil, porque pilla ahí un poquito en la edad a partir de los 8 años, que ya son casi preadolescentes, Sí. que es de ciencia ficción y combinado con humor, que ahí se refleja todo mi mundo de los tebeos y de los cómics que leí también cuando era pequeña, y un cuentito que he sacado que se llama Cuento de los niños celíacos, que es para explicar un poquito El a mundo. los niños por qué a lo mejor ellos mismos o alguno de sus hermanos o sus padres o sus amiguitos no pueden comer determinado tipo de comida, que es porque son intolerantes al gluten. Exacto. Que es importante, ¿eh? Porque cada vez más personas son intolerantes al gluten. Y a veces se preguntan que eso cómo ha ocurrido, que es lo curioso. Pues si Pero quieres te lo cuento un poquito, porque eso me lo sé. sí, sí, lo sé, lo sé. No, quiero decir que me sé la historia de cuando se empezó a diagnosticar, porque Sí. mucha gente dice, bueno, es que ahora es una enfermedad moderna y tal. No, 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 no. Vamos a ver, en el siglo II después de Cristo, Arateo de Capadocia ya lo describió perfectamente y se dio cuenta de que estas personas que tenían este padecimiento, cuando dejaban de comer harina, se ponían mejor. qué bueno. Pero fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial cuando se estableció que la causa era el gluten, porque bueno, yo soy muy mala para los nombres y no te voy Sí, a no, nombrar no, ningún no nombre, pasa nada, aparte pero de la tía de Capadocia, pero en los orfanatos de Holanda, creo que era, o de Bélgica, un médico se dio cuenta de que niños que estaban fatal de la tripa, con el tema de que no había pan, ¿no? Porque por las restricciones y por los bloqueos y por todo eso, pues los niños estos realmente mejoraban. Al no comer pan mejoraban de todo. Entonces ya hicieron más estudios y ya se vio que era el gluten, que es una proteína que está en determinados cereales y que lo que produce, en realidad no es una intolerancia, aunque yo lo haya dicho antes, lo que produce es una reacción autoinmune en el organismo. claro. Porque los que somos celíacos no tenemos la capacidad de digerir bien esa molécula, entonces esa molécula en el intestino actúa como un activador de la autoinmunidad y lo que produce es una respuesta autoinmune, que Claro. puede afectar a todo el organismo. O sea, no es que sea una enfermedad del tubo digestivo, del aparato digestivo, sino que puede afectar a un montón de órganos y sistemas. No, además, mira, te agradezco que lo hayas contado porque muchas veces a mí me pasa cuando voy a firmar, y a ti con este cuento te va a pasar, que la gente te dirá, ah, ¿y cómo sabes tú tanto? Porque lo has vivido en primera persona o lo has vivido o conoces a alguien. Y es tan importante saber de lo que se habla cuando se escribe
Es que es así, Pues sí. es así. Porque tú llevas ya muchos años siendo celíaca. Y aparte yo soy médica, yo soy médica, no sé si lo sabes, Sí, sí, yo pero lo sé, bueno, pero no quería digo a decirlo nuestros porque... oyentes, aunque mi especialidad es la microbiología, que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero hombre, la base de la formación pues también la tengo. Claro. Y tengo la capacidad de poderlo explicar sencillo, sin complicarme mucho la vida, para que las personas que no tengan una formación médica lo puedan entender a unos niveles suficientes, ¿no? Incluso para podérselo explicar a los niños. Es que me parece tan importante porque yo tengo varios conocidos que tienen nenes celíacos y que para ellos fue como un shock cuando el médico le dijo, no, es que su hijo es celíaco, que qué, es tan importante poder explicarlo bien Mm, y que los padres lo entiendan, sobre todo cuando los padres no lo son y no saben de qué se está hablando, ¿sabes? sí, Yo siempre, es como entrar en un terreno minado, claro, totalmente, claro, yo siempre, porque no solamente es los alimentos que tienen gluten de manera obvia, como puede ser el pan, los productos de pastelería y tal, sino que el gluten está muchas veces camuflado en alimentos que tú ni te lo imaginarías. uh-huh, Y entonces, pues hay que llevar cuidado y luego está el tema de las contaminaciones cruzadas, claro. que No, también no, es si muy aquí importante. aprendes de todo, como digo yo, cuando te toca. Yo es que al final te ocurre y dices, madre mía, todo lo que comemos y no sabemos lo que estamos comiendo. Es Sí, así. sí. Pero bueno, yo me acuerdo a uno de estos amigos cuando a sus dos hijas porque eran mellizas, y entraban desde bebés todos los días prácticamente con los biberones, llorando en urgencias porque se ponían fatal. Y cuando se lo dijeron, los padres se quedaron así como diciendo, ¿y esto qué es? Y yo me acuerdo un par de años después hablando con ellas que les dije, pero fijaros, digo, a vosotros os han dicho lo que es, digo, podéis poner el tratamiento, es controlar la comida, etcétera. Gracias a Dios ahora hay muchos alimentos sin gluten en el mercado que puedes comer de otra forma. Digo, pero tú fíjate, antes que la medicina no lo conocía todo, digo, yo siempre recuerdo una frase, Abelina, que yo supongo que tú también se la habrás oído. Mi abuela había una frase que decía que era muy graciosa, que decía, porque eso, porque al final no se sabía todo de todo el mundo, ¿no? Pues alguna persona, era una frase muy de mujer que era, mira, la pobrecita se ha ido quedando delgada, delgada, delgada y se ha muerto, pero eso era de la mala vida que le daba el marido. Y luego a lo mejor la mujer lo que había tenido era una metástasis, un cáncer de huesos o tal, pero que en los años, en 1910, 1920, eso no se conocía como tal. Pero que siempre hay frases de esas que te dicen, ¿no? Entonces, Sí, sí. me hace gracia porque gracias a Dios tenemos una medicina muy buena que cada vez va avanzando más en muchas cosas y que mejora la vida. Y me parece tan bonito que se escriba sobre estas cosas, sobre todo para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿eh? Claro, es interesante, sí. Y este es tu último cuento, que es el que has publicado recientemente. No, este lo publiqué el año pasado. Lo último que he publicado es el episodio 2 de Universo Belenus, que es la saga de ciencia ficción y humor que tengo para niños ya un poquito más Bueno, pero mayores. eso nos lo contarás mañana, como digo. Muy bien, ya te lo cuento mañana. Claro, porque aunque no te lo creas, hemos llegado al final del episodio 2. Esto es que se pasa muy rápido. Empezamos a hablar y acabamos enseguida. A ver, Abelina, para finalizar, ¿cómo te pueden localizar en las redes? Bueno, pues en las redes tengo un nombre, Avelina Chinchilla, que es bastante poco común, que ya por ese nombre ya me pueden encontrar. Pero si no, eso en Facebook tengo mi perfil que es con mi nombre completo, Avelina Chinchilla Rodríguez, pero más interesante que me busquen por la página de escritora, que es Avelina Chinchilla Escritora. En Instagram soy Avechinchi, es mi nick. Y luego, muy recientemente, tan recientemente que hace un día o dos, Universo Venus tiene su propia página ¡Ay, de qué Facebook. bueno! ¡Qué bueno! Porque he pensado que es un universo muy rico que me permite mucho jugar con un montón con el humor que a mí me encanta, porque Sí, aunque me veas una persona súper seria, tengo mucho sentido del humor. sí. Y entonces
ya después de este episodio 2 creo que se merecen tener su propia Qué página. bueno, qué bueno. Pues Que entonces, va a ser más de chistes y de viñetas y más que de propiamente lo que es una promoción de libros, vamos. bueno, pero todo es importante para que puedan localizarte aquellos que quieran seguirte o saber de ti. Yo siempre digo lo mismo, pueden encontrar en las librerías tus libros, igual que sobre todo en las grandes almacenes, FNAC, Casa del Libro y Corte Inglés, que es normalmente donde Efectivamente. firmamos. Y es así. Entonces, hemos llegado al final del episodio 2. Ya sabéis que esto es No todo es amor y que mañana continuaremos con Avelina contándonos algo de sus novelas. Muchas gracias por acompañarme hoy, Avelina. Vale, muchas gracias a ti y a toda la audiencia.